Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Herbie, muy feliz en este momento en el que vamos a compartir hoy la lección número 190 de un curso de milagros. Esta lección dice de esta manera: elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. En esta lección vamos a encontrar una expresión de lo que significa el dolor, una descripción muy importante de lo que es el dolor dentro del aspecto de una práctica mental. El dolor tiene una perspectiva errónea, es lo primero que encontramos en el párrafo número 1. El dolor es una forma equivocada de ver las cosas. Esto es un engaño. El dolor, como lo vamos a estudiar en un curso de milagros, tiene que ver más con un aspecto ilusorio que con un aspecto real. El dolor es una forma en la que nosotros tratamos de validar la idea de que Dios es cruel. Si Dios es cruel, entonces el dolor, por lógica, debería de existir. Sin embargo, vamos a cuestionar si verdaderamente el dolor existe o es simplemente una interpretación equivocada acerca de nosotros mismos. El dolor es un aspecto que muchos de nosotros hemos vivido como si fuera un hecho que no se puede cambiar y que además en muchos aspectos podría ser necesario para poder crecer y sobre todo para poder madurar. Inclusive hay ideas acerca de que el dolor es un camino espiritual para poder enseñarnos lo que es conveniente y lo que no. Sin embargo, en un curso de milagros el dolor es más una ilusión, una interpretación, una proyección de una idea equivocada. Si nosotros somos hijos de Dios, el dolor no tendría sentido, puesto que el dolor no es una expresión de Dios. Sin embargo, todos percibimos dolor, y esta percepción de dolor no es otra cosa que un testigo de una equivocación sobre la identidad de nosotros mismos. El Hijo de Dios, al ser creado en amor, no tendría por qué experimentar dolor. La experimentación del dolor entonces es una equivocación en cuanto a mi identidad espiritual. El espíritu no tiene ningún tipo de experiencia dolorosa. El espíritu no adolece absolutamente de nada. La mente es la que parece vivir en un estado de dolor cuando toma la decisión de ser algo distinto a la creación divina. Dios no ha creado el dolor. Y si Dios no ha creado el dolor, entonces ¿por qué lo experimentamos? Esa es la pregunta que todos nos deberíamos de hacer. Evidentemente, este aspecto que llamamos dolor no es otra cosa más que una señal en la que hemos aceptado a las ilusiones en vez de aceptar a la verdad. Es una manera de tratar de mantener al miedo como lo más importante dentro de nuestra vida, como si el miedo fuera lo que rige todas nuestras experiencias. El miedo entonces se convierte en el aspecto que se enfoca a hacerse real a través del dolor. El dolor es entonces, por lo tanto, una negación del amor que nosotros somos. El dolor es una forma en la que también tratamos de hacer válido el aspecto del cuerpo. Nosotros experimentamos dolor y pensamos que está en el cuerpo. Muchas veces nosotros vivimos un dolor dentro del cuerpo, o eso es lo que creemos. La verdad es que el dolor es un aspecto mental. Está en la mente, ni siquiera está en el cerebro. Está en la mente, que usa el cerebro, que a la vez usa el cuerpo para poder experimentar dolor. Todo dolor es entonces una interpretación. Y al ser una interpretación, nosotros podemos hacerla a un lado e interpretar algo distinto. Es curioso que esta lección que habla del júbilo comienza examinando el tema del dolor. Parece que el júbilo entonces va a ser la antítesis a la elección del dolor. Y esto evidentemente es importantísimo, porque cuando nosotros no examinamos la experiencia del dolor, no podemos entonces hacer un cambio de pensamiento, no podemos tomar otra decisión. Es tan importante que nos demos cuenta de lo que se trata el aspecto doloroso para que después podamos hacer un cambio de manera necesaria y natural.
Obviamente el dolor no es paz, obviamente el dolor no es alegría, el dolor no es dicha, el dolor no es amor, el dolor no es unión. El dolor parece ser una venganza ante Dios. Nosotros vivimos el aspecto del dolor casi siempre que queremos ejecutar algún tipo de ataque o cuando nos estamos defendiendo. El dolor entonces no es necesario bajo ninguna circunstancia, pero nosotros lo usamos como una forma de defendernos. Nos defendemos ante los ataques, nos defendemos ante las ideas que los demás nos están tratando de proyectar a nosotros mismos, porque no nos damos cuenta que somos nosotros quienes proyectamos esas ideas primero. Evidentemente esto no va a conducir a nada más que a seguir manteniéndonos en un aspecto de dolor. Ahora, la base de todo esto, como lo hemos dicho una y otra vez, es tu mente. En tu mente está el dolor y en tu mente está el júbilo. La palabra júbilo significa una alegría, pero no una alegría en el sentido de expresarnos constantemente con una sonrisa y reír a carcajadas. Es una alegría que se parece más a una quietud y a una seguridad de que todas las cosas están en su justo lugar y que al final lo que hagamos es parte de algo que sucederá de la manera más adecuada, que podemos estar en paz, que podemos descansar. Ese júbilo, esa dicha, esa confianza es justo el enfoque de esta lección. Del dolor al júbilo, el perdón es el paso intermedio. Pero ambos están también en la mente. Solo tus pensamientos son los que te causan dolor. Nada más. No hay nada externo a ti que te produzca dolor. Este es el siguiente paso más importante que podemos hacer. Ya no solamente examinar el dolor como una situación, una serie de cosas que vivimos, después irnos a la interpretación, sino que además en dónde podemos hacer un cambio de pensamiento para que el dolor deje de ser un pensamiento que elijamos. Sí, efectivamente, en este momento estaríamos hablando de que el dolor se elige. Elegir el dolor es un aspecto del entrenamiento mental, porque de esta manera podemos elegir otra cosa que no sea dolor. Evidentemente, la parte importante aquí es reconocer primero dónde está la causa del dolor, y la respuesta que encontramos en esta lección es en tus pensamientos. Solamente tus pensamientos te causan dolor. No hay otra fuente. Dios no, pero tus pensamientos sí. La gente a tu alrededor no te causa dolor, pero tus pensamientos sí. Los aspectos y básicamente todo el mundo no es el causante de toda tu experiencia dolorosa, pero tus pensamientos sí. Esto nos va a llevar a un aspecto todavía más profundo que en un curso de milagros vemos. La percepción es la respuesta a una elección de tus creencias. Por supuesto, si tú crees que las cosas tienen poder para dañarte, tú vas a vivir ese efecto. A nivel perceptivo, esto es lo que vivimos todos los días con todas las cosas que suceden. Pensamos que nos dañan, pensamos que los alimentos nos dañan, pensamos que la gente nos daña, pensamos que las energías nos dañan, pensamos que el ambiente nos daña. En un curso de milagros estamos comprendiendo que todo lo que estamos viendo no está fuera de nuestra mente, por lo tanto, nadie te está dañando, simplemente eres tú el que se causa todo el dolor, y de la misma forma tú te podrías causar todo el júbilo en este y todos los demás días. Para esto hay que comprender algo: el mundo es inocuo. Esto significa el mundo no tiene poder de daño, o el mundo por sí no es dañino, no es tóxico tampoco. En nuestras relaciones personales tampoco existe alguien que sea tóxico a nuestra vida o que tenga una mala vibra. Eso no existe. Todo lo que percibimos en este mundo es completamente neutral hasta que nosotros le asignamos un valor, un poder, un significado. De allí que la primera lección que vemos en un curso de milagros, que dice esto no significa nada, te está dando a ti la herramienta importantísima para negar el hecho de que algo externo a ti te está causando dolor, y para darte cuenta que eres tú el que ha colocado todos los significados. Así que
Si todas las cosas son inocuas, si todas las cosas son neutrales, si nada tiene el efecto verdaderamente de poderte dañar, es importante entonces que nos demos cuenta que todo eso es inocencia. Justo la palabra de inocencia la empezamos a usar en un curso de milagros para decir que no hay nada que te cause daño. Cuando decimos que un hermano es inocente, estamos diciendo que ese hermano no te puede causar a ti un daño porque él es completamente neutralizado. Él está reflejando, y el mundo en particular te está reflejando tus pensamientos. Y ya hemos dicho esto anteriormente. Así como piensas, sientes. Tu emoción es una respuesta al pensamiento. Como este es un curso de entrenamiento mental, primero pensamos y luego sentimos. Primero pensamos y luego vamos a tomar una decisión que parece tener un efecto en nuestras vidas. El mundo que estás viendo no hace nada. Esta idea que ven en el párrafo 6 de esta lección es arrolladora, porque nos lleva a invertir nuestra forma de pensar. Anteriormente creíamos que el mundo nos estaba haciendo todo, que el mundo era la causa y nosotros éramos un efecto. El mundo representa a tus pensamientos. Por ello es que en las últimas lecciones de este manual de ejercicios vamos a darnos cuenta que el enfoque es hacia un mundo perdonado, es decir, un mundo que se ve como un mundo que no nos hace nada, pero que sí podemos representar en él pensamientos de perdón. El perdón va a ser la base en la cual nuestro cambio de percepción tiene lugar. Día a día, lo que estamos haciendo es recuperar a la mente que se siente atacada para colocarla en el lugar donde no hay ningún tipo de daño. Estamos resguardando esto a través de nuestra práctica del perdón. Por eso es tan importante seguir comprendiendo y estudiando el perdón, porque el perdón es una ilusión, pero es una ilusión que tiene otro enfoque. Tiene el enfoque de la recuperación del aspecto separado hacia un aspecto unificado. El perdón es la unificación en un solo propósito para todo lo que percibimos. Nosotros podemos reflejar el amor en este mundo siempre y cuando percibamos todo de manera unificada y con un solo significado. Ese es el objetivo. Por eso es que el dolor no es un aspecto que esté dentro de la unificación, porque tendremos que decir entonces que todo duele. Y la verdad es que en este mundo en el que hemos estado en una dualidad donde hay cosas que duelen y otras cosas que te dan placer, donde está lo oscuro y donde está lo iluminado, el dolor lo tenemos que ver como una ilusión de la cual nos podemos hacer a un lado y entonces comenzar a darnos cuenta que el júbilo es una parte importante de la percepción de un mundo corregido. El júbilo no está en el mundo. El júbilo está en tu mente y luego tú lo das al mundo. Por eso es que dice en el párrafo número 7, tal vez parezca que el mundo te causa dolor. Sin embargo, al no tener causa, no tiene el poder de ser la causa de nada. Tenemos que reflexionar mucho en esto. El mundo no es la causa de nada. El mundo no es la causa de nada. El mundo es un efecto. Sigue siendo un efecto de nuestra mente. Yo te invito a que recuerdes el propósito de estudiar un curso de milagros. Más allá de abrir un debate y una discusión y un conflicto, está en deshacer los conflictos, porque lo que nos motiva a estudiar a todos nosotros es la paz interior. No vamos a poder estar en paz mientras sigamos pensando que hay cosas externas del mundo que nos están causando dolor. Yo voy a poder vivir en paz cada vez que me dé cuenta que yo soy el que elijo cómo sentirse, puesto que la percepción depende de mi interpretación y del significado que le doy. Yo me doy cuenta que puedo todo unificarlo y pensar de una sola manera, en amor. A través de eso el dolor desaparece, no porque el dolor haya estado y de pronto se quite, sino porque el dolor se ve en la medida que es. Solo fue una interpretación. Y mira,
Al final yo sé que tú has tenido experiencias, tanto como muchos de nosotros, de que de pronto de un punto a otro el dolor parece irse. ¿A dónde se fue? La verdad es que jamás estuvo realmente ahí, solo creíamos que estaba ahí. Este es un punto que puede ser amenazador para el ego, porque el ego siempre indica que el dolor existió o existe y trata de mostrarte testigos. Pero lo que olvidamos es que si el dolor se va de un punto a otro tan rápido es porque no tiene verdaderamente una sustancia que lo mantenga vivo. Nosotros mantenemos un dolor porque pensamos constantemente en él. Reflexionemos en eso. Mira, cuando hay un niño pequeño que parece que va caminando y se cae y empieza a llorar porque aparentemente hay un dolor, tal vez llega un adulto y empieza a hacerle algún tipo de distracción, le empieza a hacer caras, empieza a sonreír, le da una paleta, una chupeta, le da algo para que se entretenga. Y el niño se distrae y parece que ya no tiene ese dolor. Solo hasta que recuerda que se había caído y que debería de llorar porque debería de sentir dolor, es en ese momento cuando el niño regresa al dolor y al sufrimiento. Y seguimos actuando de esa manera todos nosotros, aunque aparentemente seamos adultos. Estamos sufriendo y de pronto ocurre algo que nos mueve mentalmente de esa percepción y nos sentimos tranquilos y en paz. Pero cuando regresamos a las situaciones que aparentemente nos dañaron, volvemos otra vez al sufrimiento. Así que, hermano, la reflexión es esta. El dolor es un pensamiento equivocado. Ese es el enfoque. Tómate todo el tiempo que necesites para poderlo reflexionar con tu maestro interno. Pero recuerda, el dolor es un pensamiento equivocado. Eso es todo. Con eso se nos abre un panorama interesante para poder tomar otra decisión. Es decir, yo ya no quiero pensamiento equivocado, yo quiero un pensamiento correcto. Un pensamiento que me permita ver que nada me está dañando a mí, sino que yo soy el que le está dando algún tipo de cualidad a todas las cosas que percibo en mi mundo. Finalmente viene aquí en esta lección ya la invitación, después de examinar lo que es el dolor, darnos cuenta que todo eso está en nuestra mente, que es una decisión, viene una siguiente fase a partir del párrafo 9, donde dice, no permitas que el ataque entre contigo. Es el primer paso para deshacer la idea del dolor. Sin ataque no hay dolor. No ataques, no hay dolor. Tú atacas cada vez que percibes que alguien te puede dañar, que alguien te puede quitar algo. Ese pensamiento está equivocado. Es decir, el dolor está entrelazado con la idea del ataque. Pero si nadie te ataca, porque tú decides que el ataque no te puede hacer efecto, en ese momento el dolor no puede hacerse real en tu percepción. Después dice, depón la cruel espada del juicio que apuntas contra tu propio cuello y deja a un lado las devastadoras acometidas con las que procuras ocultar tu santidad. Todo juicio que hacemos a los demás, todo ataque que hacemos a los demás, es como una pequeña espada cruel que apuntamos a nosotros mismos. En pocas palabras y quitando el lenguaje metafórico, juzgar es lo que te causa dolor. Nos duele porque juzgamos. Cada vez que juzgamos nos duele. Juzgar es la manera de infligirnos dolor, porque nosotros con el juicio estamos apuntando a alguien con una espada, queremos dañarlo, queremos defendernos, queremos alejarnos. En un curso de milagros el objetivo no es alejarte de la gente, es percibirlos de una manera amorosa, dándote cuenta que no hay gente tóxica que te está dañando a ti. Lo tóxico sería un pensamiento que puedes deshacer y hacer a un lado. Tampoco existen esos pensamientos falsos. Como son falsos, se pueden hacer a un lado fácilmente, ¿no? Necesitamos nada más darnos cuenta de ello. Entonces, quitamos esta espada que nos apunta a nosotros mismos, que somos nosotros mismos los que nos estamos colocando, y una vez que quitamos esto, descansamos y el júbilo que está ya en nuestra santidad, es decir, en nuestra experiencia de amor incondicional, en ese momento comienza a mostrarse de una manera natural. El júbilo es esta respuesta a dejar de juzgar, a dejar de atacar, a dejar de separarnos porque tú me puedes hacer daño.
Y al final encontramos en esta lección una contraposición de ideas interesantísimas. Mira, dice, el dolor es una ilusión y el júbilo es real. Quiere decir que el júbilo ya lo estamos colocando en el ámbito de la realidad donde está el amor, donde está el espíritu, donde está la verdad. Después dice, el dolor es dormir, el júbilo es despertar. El dolor es un engaño y solo el júbilo es verdad. Con eso tenemos entonces algo que al principio parecía contraponerse como dos realidades, es decir, el dolor y el júbilo, como si las dos fueran real. Poco a poco vamos dando cuenta que el dolor es una ilusión que se desvanece y el júbilo queda entonces como la expresión de la verdad. Una vez más, no es simplemente tener una expresión de júbilo donde aparentemente todos somos unos payasos y reímos y mostramos una careta de que estamos felices. No, el júbilo, el verdadero júbilo es una dicha interna, una paz, una felicidad interna. Date cuenta que cuando tú estás en paz verdaderamente, tienes una sonrisa que no es fingida, es una sonrisa pacífica, que en ningún momento está forzada. Solo es una sonrisa que te lleva verdaderamente a sentirte unido con la verdad. Así que gracias por esa sonrisa, gracias por vivirlo de esta manera y deseo que esta lección te lleve a esta experiencia del júbilo. Yo soy Herbie, muy contento de estar contigo y nos vemos próximamente con otra cápsula más sobre la práctica de un curso de milagros. Hasta pronto.